Alaska, una vasta y titánica tierra incrustada en el extremo noroeste de nuestro continente, reconocida como la última frontera, el último descanso, el final del recorrido. Un extenso territorio que abarca más de 1.700.000 kilómetros cuadrados, casi la misma proporción que todo México, el cual posee poco más de 1.960.000 kilómetros cuadrados. Una tierra bendecida por la impresionante y majestuosa naturaleza que atiza cada rincón recóndito de su territorio. Hermosas montañas nevadas, fiordos que roban el aliento, paisajes de ensueño, bosques frondosos e interminables que son adornados por ríos espectaculares y lagos hipnotizantes que han cautivado a cada turista aventurero que haya pisado esta alejada y desolada tierra. Alaska es famosa por sus crudos y extensos inviernos, que la hacen ser catalogada como una de las zonas habitadas más frías de todo el mundo. Sin embargo, habría que especificar qué es lo que realmente significa zona habitada. Alaska apenas si sobrepasa el 1.000.000 de habitantes, lo cual, para su gigantesco tamaño, la convierte en un territorio prácticamente desolado, deshabitado. Existe quien dice que por la inaccesibilidad de ciertas regiones, todavía quedan partes totalmente inexploradas. Alaska, el majestuoso lugar que cada largo invierno goza de las más impresionantes auroras boreales en el mundo, las cuales tiñen de encanto este rincón cercano al Polo Norte. Cada año, miles de amantes de la naturaleza hacen el famoso viaje del sendero de la Ruta del Pacífico. Algunos hasta lo caminan tomándose meses, yendo desde California hasta la frontera con Canadá. De ahí rentan un vehículo y toman la famosa autopista Alaska Highway para llegar hasta el destino final, la naturaleza en su máxima expresión, el paraíso terrenal para los amantes del senderismo. No obstante, toda esta belleza natural impresionante, todo este encanto de tranquilidad tiene su contraparte. Alaska posee su lado oscuro, extraño y macabro. Lamentablemente, miles de turistas y lugareños los han experimentado. Dice un viejo dicho que con la naturaleza no se juega, y en Alaska no podría ser más cierto. Tal es el famoso caso del joven carismático idealista Chris McCandless, quien en un arranque de sensitividad y crítica a la hipocresía social, dejó todas sus pertenencias, donó todo su dinero, rompió sus tarjetas de crédito y emprendió un viaje hasta la naturaleza salvaje de Alaska, donde anhelaba vivir una vida de austeridad y espiritualidad. En los alrededores del Parque Nacional Denali, encontró de una forma fortuita un viejo autobús escondido en el denso bosque, alejado a 2 días caminando del poblado más cercano. Ahí forjaría su refugio, pero para su mala fortuna y desconocimiento de la vida en la naturaleza, también sería su última morada. Moriría un par de meses después de haber encontrado el autobús, y su historia se convertiría en un mito. A causa de esto, cientos de turistas y senderistas han tomado la ruta de McCandless hasta encontrar el famoso autobús. Sin embargo, las decenas de personas perdidas y otro par de muertes durante esta locada caminata hicieron que los guardabosques removieran el autobús para que el peregrinaje hasta este lugar cesara. Pero el caso McCandless solo es uno de los tantos hechos propiciados por el ser humano, hechos tangibles en los cuales tenemos voz y voto para elegir qué camino tomar. Sin embargo, ¿qué pasa cuando las situaciones se tornan increíblemente inexplicables, hasta cierto punto sobrenaturales? Como lo es el caso de la invisible energía oscura que atrae los sentimientos más nefastos del ser humano. Por alguna extraña razón, Alaska ha atraído asesinos seriales de todas partes del mundo, mayormente de los Estados Unidos. Cuenta una leyenda inuit que una energía oscura y maléfica atrae a los seres humanos más salvajes para explotar sus más bajos instintos. Algunos otros solo mencionan que el hecho de vivir sumergidos en medio de la nada los hace venir para perderse y jamás ser encontrados por las atrocidades que cometieron. Lo cierto es que Alaska posee el mayor número de asesinos seriales por porcentaje de población en el mundo. Sus números son escalofriantes, al igual que sus casos. Pero no estamos hablando de asesinos ahorillados por causas sociales como la pobreza o el mismo narcotráfico.
No, estamos hablando de personas psicópatas que simplemente gozan causando dolor humano. Entre los casos más escalofriantes se encuentra el aterrador asesino de mujeres embarazadas. Durante la década de los 80 y a mediados de los 90, un alarmante número de cuerpos aparecieron en los interminables páramos helados de Alaska. Al realizar las autopsias encontraron un macabro patrón. La mayoría eran mujeres, las cuales se encontraban en etapa de gestación. El asesino las mutilaba dejando sus extremidades alrededor del torso, mientras apuñalaba en misericordia el vientre matando al fruto. Otro notable criminal fue el bautizado como el enterrador, un brutal asesino que noqueaba y amordazaba a sus víctimas, luego las llevaba hasta lugares inaccesibles para enterrarlas y dejarlas ahí a su suerte. Por la lejanía de los lugares y las inhumanas temperaturas, todas las víctimas perecieron de hipotermia bajo temperaturas de hasta 30 grados centígrados bajo cero. Algunos cuerpos fueron encontrados retirados, tratando de liberarse de aquel lodazal de nieve, agua y tierra. Para desgracia de los lugareños, ninguno de estos asesinos fue detenido o apresado. Alaska es tan gigantesco que el tirar un cuerpo en sus inmensos bosques tardaría años, hasta décadas en aparecer. Es probable que todas estas víctimas hayan sido asesinadas cuando menos de 5 a 10 años atrás. Pero ¿cuál es la razón de estos comportamientos? Estudios de la Universidad de Fairbanks revelan que sus extensas cordilleras despiden un gas fétido que, mezclado con residuos de los innumerables glaciares, crean un químico geológico que causa una inquietante sensación de malestar en el ser humano. Esto, aunado a la reconocida depresión por soledad que pueden causar los lugares inhóspitos, pueden llevar al hombre a cometer actos innombrables. O tal vez los inuits siempre tuvieron la razón. Todo esto es obra de los demonios del Ártico y de su atroz energía oscura. No obstante, las historias antes mencionadas no son ni siquiera la cuarta parte de los misterios en la última frontera. Es aún mayormente inexplicable la macabra leyenda sobre las misteriosas desapariciones que llevan sucediendo desde la década de los 50. Si bien es cierto, el vasto e intransitable territorio y los mismos casos de asesinos seriales nos harían teorizar sobre dichas desapariciones. Turistas descuidados que se pierden, o bien turistas desafortunados que se cruzaron con quien no debían y como resultado también desaparecieron. Pero ¿qué se podría decir sobre una avioneta que sin razón aparente desaparece para jamás ser vista de nuevo? En febrero de 1950, una aeronave militar Cessna 340 con 44 pasajeros volaba el cielo sobre la ciudad de Anchorage, cuando inexplicablemente desapareció sin dejar un atisbo de rastro. Jamás se encontraron restos ni de la nave ni de las personas. Fue como si se los hubiera tragado el cielo. A este misterioso caso se suma otro de mayor envergadura mediática. El 16 de octubre de 1972, el político demócrata Thomas Hale Boggs, líder de la Cámara de Representantes, y el congresista por Alaska, Nick Begich, abordaron otro avión, Cessna 310, donde esperaban arribar a la hermosa ciudad de Juneau para continuar con su campaña con miras a las próximas elecciones de noviembre. Sin embargo, el avión jamás llegó a Juneau. Desapareció misteriosamente en los cielos de Anchorage. Esta situación desencadenó una masiva misión de búsqueda integrada por 40 naves militares y 50 aviones civiles, los cuales peinaron la zona donde por última vez hubo transmisión. Pero al igual que el misterioso caso de la nave militar en 1950, desapareció sin dejar huella alguna. Simplemente se esfumó. Según el reporte militar norteamericano, es posible que las desapariciones se deban a fallas mecánicas que los obligan a descender, cayendo en glaciares congelantes que simplemente se los tragaron para jamás volver a ser vistos. Sea lo que sea, lo cierto es que desde 1988 han desaparecido más de 16,000 personas sin dejar ningún tipo de rastro, algunos por aire, otros por tierra. El misterio sigue latente y estas desapariciones han forjado el mito increíble
del Triángulo de Alaska. Una zona conformada por más de 640 kilómetros de cordilleras, montañas nevadas, bosques inaccesibles, más de 10.000 ríos y millones, sí, escucharon bien, millones de lagos congelantes. En esta área que abarca desde Anchorage, la capital económica del estado, Juneau, la capital política, y el misterioso Barrow, la ciudad más al norte del continente, han sucedido más del 90% de dichas desapariciones. Aún se siguen buscando respuestas, pero entre más pasa el tiempo, más inexplicables se vuelven estas historias. Existe una versión totalmente fuera de la realidad que menciona la aparición de un portal que termina enviando a estas desafortunadas personas a una realidad diferente. Por más absurdo que parezca, la gente de Alaska no descarta nada, ni siquiera la macabra versión de los aterradores Kushtaqas. ¿Recuerdan la mención de la misteriosa ciudad de Barrow, el asentamiento más al norte del titánico estado? Pues esta pequeña ciudad, con poco menos de 300 habitantes, cuenta con una leyenda estremecedora, pero que de alguna forma podría explicar las desapariciones antes mencionadas. Cada invierno, crudo y brutal, la ciudad de Barrow, constantemente ubicada en el top 5 de las ciudades más frías del mundo, sufre de un fenómeno atmosférico el cual la sumerge en una constante y aterradora oscuridad. El sol se pierde por más de 2 meses, y es durante este lapso de tiempo donde situaciones extrañas y grotescas empiezan a suceder. Los aullidos estremecedores de los lobos en el horizonte glacial indican que alguien ha desaparecido, o peor aún, muerto. Los habitantes de Barrow lo saben. El invierno empieza y quien tiene la manera para abandonar el pueblo y bajar hasta el sur de los Estados Unidos lo hace con fortuna. Pero los que se quedan tienen que lidiar con temperaturas inhumanas, desabastos, posibles depresiones emocionales y con las misteriosas leyendas nativas de los Tlingit que concuerdan macabramente con las historias de los Tsimshian, otra tribu local. Según los esquimales, una vez que empieza la larga oscuridad, seres humanoides conocidos como los Kushtaqas abandonan sus madrigueras para raptar a cualquier persona que deambule por las solitarias carreteras en los alrededores de Barrow. Los Kushtaqas son cambiapieles, capaces de convertirse en cualquier persona o animal. Se acercan a su presa, las raptan y las destazan salvajemente en rituales paganos para después cometer el nefasto acto del canibalismo. Según la leyenda Tlingit, los Kushtaqas son enormes, casi gigantes a los ojos humanos, con aspecto muy similar al de las nutrias, asesinos sin piedad en medio de la oscuridad. Por otro lado, la leyenda Tsimshian habla de unos seres humanoides gigantes, con extremidades imponentes, extremadamente fuertes que habitan los rincones inaccesibles de las montañas nevadas, donde cada temporada de larga oscuridad bajan a las comunidades para acechar, raptar, matar y comerse a toda persona que encuentren a su paso. Los Tsimshian también los llaman Kushtaqas, pero según ellos son seres sobrenaturales, demonios del Ártico que alguna vez seguían las órdenes de su líder, un espíritu demoníaco que tomó la figura de un enorme oso polar sobrenatural, pero fue derrotado por el hombre blanco. Y desde entonces vagan por todo el norte del continente, pero por alguna oscura y diabólica razón encontraron en los alrededores de Barrow su lugar. En forma de protesta, asesinan sin misericordia y con rencor a cualquier persona, de preferencia de tez blanca. Para terminar, existe una última teoría sobre las desapariciones en Barrow, una que no tiene nada de sobrenatural, pero no por eso es menos aterradora. La tribu salvaje Koyukon. Según una parte de Barrow, las muertes y desapariciones de la región se deben a un sector desertor de la tribu Koyukon, una tribu de carácter pacífica que sufrió una fragmentación. Un grupo desertor que, debido a la desesperación por la escasez de comida y de caza, decidieron atacar a los lugareños para robarles, matarles
y en algunos casos sádicos, comérselos. Los Coyucón también aprovechan la época de larga oscuridad para atacar. Existen casos de sobrevivientes que mencionan cómo los Coyucón cierran todas las carreteras con retenes numerosos de camionetas durante las congelantes y aterradoras noches. Armados con AK-47 y escoltados por manadas enormes de lobos salvajes, esperan a sus víctimas con la paciencia del crudo invierno. Y todo aquel que tenga la mala fortuna de ser capturado sufrirá las peores consecuencias por su imprudencia. Es por esta razón que, una vez iniciada la etapa de larga oscuridad, los habitantes de Barrow se encierran con provisiones, haciendo cuarentena hasta que el sol vuelva a relucir, esplendoroso, cálido y reconfortante. Así los Kushtaqas, o los Coyucón, se perderán entre las montañas nevadas por cuando menos un año, y los estremecedores aullidos de los lobos salvajes dejarán de sonar, anunciando así la llegada de la paz.